Antropofonías, programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, bienvenidos a este nuevo capítulo de Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola Ana María, hoy hablaremos del biche, ese elemento fundamental para entender la cultura del Pacífico colombiano. Hola Vladimir, vamos a hablar del biche, una bebida tradicional de los pueblos afro del Pacífico colombiano. Estamos aquí en compañía de Miguel Ángel Abadía y Mario Olarte, creadores del Laboratorio de Cocina Experimental del Pacífico, y junto a ellos vamos a descubrir los significados que esta bebida tiene para las comunidades afro del Pacífico de Colombia. En nuestra sección Identidades en Diálogo, escuchamos voces que desde los territorios aportan a la discusión del tema del día. A continuación escucharemos a Isleni Angulo Quiñones, quien nos habla de la importancia que tiene el biche en la práctica de la partería, un conocimiento tradicional que forma parte de su legado familiar. Quiero compartirles que el biche para mí es una bebida muy especial que me conecta con mi padre, con mi madre, con mis abuelos y mis ancestros. Esta bebida ha estado presente desde el nacimiento de mis hijos hasta la muerte de mi padre, quien me enseñó su legado para preparar, junto con hierbas aromáticas, una bebida muy especial que se llama tomaseca. En el siguiente audio escucharemos a Virgelina Chará, quien nos cuenta sobre la importancia de las bebidas ancestrales en el mantenimiento de los conocimientos de los pueblos negros, raizales y palenqueros. Y de ahí se sacan los otros derivados, como son para las botellas medicinales, para los partos, para los embarazos, para la próstata, para el cáncer, para los quistes, que son todas esas bebidas que se tienen para poder entrar al monte, para alejar los espíritus. Bueno, una serie de cosas que tiene el derivado del biche, eso es lo que persiguen. Bueno, estamos con Miguel Ángel Abadía del Laboratorio de Cocina Experimental del Pacífico, cocinero, chef y también innovador, y con Mario Olarte, químico y biólogo, a quienes les damos la bienvenida en este espacio. Y bueno, ante todo quisiera preguntarle a Miguel, para ti, ¿qué es el biche? Pues agradezco muchísimo Afropolifonías. La cultura del biche es una cultura polifónica en el territorio del Pacífico colombiano. Cada biche tiene su música, es decir, las mujeres están destilando biche y están cantando, están siempre como excitadas por su oralidad. Entonces, creo que es otra polifonía. Vale, no, el biche es un destilado de caña biche, que es propio de los pueblos afro en Colombia, ¿sí? O sea, tiene un significado doble, por un lado cultural, que tiene que ser de un consejo comunitario afro, de un pueblo afro, y por otro lado, en el lado técnico, tiene que venir de la caña biche, no puede ser hecho de panela, de miel de caña, y pues el hecho de que esté producido, fermentado pues desde la caña biche, pues tiene sus implicaciones en el proceso específicamente, pero pues como Miguel decía, que la cachaza y el biche son muy parecidos, pero pues no son lo mismo. Mario, para entender un poco más lo que el biche representa, cuéntame cómo crees tú que se diferencia de otras bebidas espirituosas o alcohólicas. Parte de las contradicciones que tenemos aquí en la cultura y en la visión de las bebidas espirituosas o alcohólicas es que pues están hechas para relajarse o para para exacto, ¿no? Entonces palabras como trabajo y alcohol son opuestas, ¿cierto? O medicina y alcohol son opuestas, ¿sí? Una mujer en embarazo pariendo, pues impensable, ¿sí? O alguien trabajando, pero en los mismos campesinos aquí colombianos, el guarapo pues es también parte fundamental del trabajo, y los campesinos, muchos los que tienen todavía esta cultura del guarapo, trabajan con el guarapo, y no se trata de emborracharse, pero sí efectivamente hace no solo más llevadero,
sino les proporciona energía para continuar el trabajo de campo, ¿no? Y así las plantas y lo que denominamos, los derivados que les denominamos drogas, ¿no? Como el chimú en la cultura llanera, pues son usadas como parte también del día a día, del trabajo, ¿no? Y el biche efectivamente es así, se toman el biche en la madrugada antes de irse a pescar, y también incluso pues durante el día, no necesariamente tiene que ser en una situación pues de fiesta o de desorden. Pero también hay biche festivo, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, no, claro que pero sí. bueno, es decir, el concepto que tiene Occidente de las bebidas alcohólicas, sobre todo en los Estados Unidos cuando se dio la prohibición del alcohol, es que era como un aliciente para la delincuencia, ¿sí me entiendes? Para cometer delitos y todo este cuento, ¿sí? Que es lo mismo que decían los españoles en la colonia del biche. Hay crónicas donde el biche era como el azote para la corona, porque no pagaban impuestos, porque, es decir, esos negros allá rochelados, esos negros como perdidos, ¿sí? Hay que llevarles el evangelio y prohibirles esa bebida, ¿sí me entiendes? Entonces, el biche no tiene esa connotación dentro de mi cultura para perderse, ¿sí me entiendes? Como perder la conciencia. No, es por eso lo digo ahí, el biche es una bebida vivificante. ¿Cómo describirías la experiencia de tomar biche? ¿A qué se parece? Esto fue creado hace mucho tiempo, No, sí, y el hace biche, miles de años. Por eso yo le digo ahí que es un artefacto, porque el biche es arte y ciencia. Es la inteligencia del gusto. Todo lo que ellas describen ahí, cuando uno se está bebiendo un biche curado, de plantas que uno ni siquiera conoce y que uno las siente, como el efecto en su organismo, ¿sí? Eso para mí es una experiencia extraordinaria con toda esa botánica del Pacífico ahí en una botella destilada, ¿sí me entiendes? ¿Y cómo se da esa transmisión de generación a generación? Desde la lesión por ejemplo, la señora Rocío, que es donde nosotros nos quedamos en Sibirú, cuando llegamos allá, me presentó en esos días su bisabuela que tiene 100 años. Y me dice, yo desde que tengo uso de razón, esa señora que está ahí, arrancaba porque en ese tiempo no había escuela en Sibirú. Mira la relación que existe entre el biche, cultura y educación. Era la educación matriarcal que se transmitía por vía oral a los niños. Cuando hablamos del biche, pensamos en el Pacífico colombiano. ¿Pero existe producción y consumo de biche en otros territorios? En Panamá también se bebe de biche. En la frontera, en Punta Ardita, el límite entre Panamá y Colombia, exactamente en el Chocó, las personas, las comunidades del municipio de Jurado llevan biche a Panamá. ¿Sí me entiendes? Porque la familia afrocolombiana del Pacífico está desde mucho antes de que Panamá fuera una república en contacto. Ese es un corredor ancestral. Y en Esmeraldas también, en Ecuador. Y en Ecuador también. Por eso en el Petronio Álvarez, Esmeralda es invitado con su música, su gastronomía y sus bebidas al Petronio Álvarez. Porque están enmarcados dentro del mismo territorio de la Gran Colombia. ¿Y bebidas semejantes en Colombia, más o menos, que se parezcan? Sí, en Cartagena se hace el ñeque, diré en San Basilio de Palenque, pero solamente ahí en ese enclave, en ningún otro sitio. Y se bebe en La Boquilla, que es otro enclave afro, ¿sí? Pero el biche se bebe a lo largo y ancho de toda la geografía del Pacífico. Está tan arraigado al imaginario espiritual y cultural del pueblo afrocolombiano que no han podido desaparecerlo. ¿Y la cachaza? Y con el biche puede pasar lo mismo, porque la cachaza también es biche, ¿sí? En Brasil. Yo estaba en Salvador de Bahía y es el mismo proceso de destilación, solo que allá se llama cachaza y acá le decimos biche, ¿sí? La esencia es la misma, la única diferencia es lingüística. Y acá le decimos biche. Y allá sufrió el mismo proceso.
Los despojaron a los afrobrasileros y se convirtió en un producto industrializado, y lo que le queda dentro de esa economía capitalista a los que crearon ese producto es muy poco. Entonces aquí puede pasar lo mismo, y aquí vamos camino de eso. Hay una cosa también muy específica que lo dice la resolución, y es que el biche tiene que tener un proceso de descachazado, que es lo mismo que le hacen a la cachaza, que cuando se hierve el mosto, el jugo de la caña, hay que quitarle la espuma que sale, esa es la cachaza, ¿sí? Ahí es donde, pues bueno, se comparte esa palabra, pero aquí el nombre de la bebida es biche, allá el nombre de la cachaza es la bebida, pero se hace ese mismo proceso de sacarle esa espuma, ese residuo que afecta negativamente pues la fermentación. Mencionaste hace un rato la satanización y persecución del biche, pero profundicemos en eso, Miguel. Yo crecí en Quibdó, y yo me acuerdo cuando yo iba al mercado de Quibdó, a la plaza de mercado de Quibdó, que está a orilla del río Atrato, cómo la policía iba y decomisaba el biche que venía de todos los afluentes del río Atrato a Quibdó. Y muchas clases dirigentes quibdoseñas no le encontraban ningún estatus al biche, ¿sí? Y denostaban y lo perseguían, ¿sí? Pero así mismo se podía destilar, ¿cierto? ¿Por qué destilaban allá? Primero porque era un producto, pues era una experiencia clandestina. Llegaban los resguardos de Quibdó o de los municipios, y enfrente de ellas les botaban el biche, ¿sí? Entonces ellas se adentraban en su territorio. ¿Por qué enterraban el biche? Porque era la única manera de resguardarlo de la autoridad. Yo quería volver al tema del qué es el biche, porque justamente lo dices, el biche no es solo una bebida fermentada que puede llegar a ser alcohólica. En el audio que oíamos hace un rato nos decían el biche es una bebida para la salud, para el bienestar, para el bien vivir. Cuéntame un poquito más allá del biche, o sea, para que los oyentes entiendan. Es que es la farmacopea, la etnobotánica, la etnomedicina que está en el biche. En una planta, por ejemplo, la botella balsámica que le llevaba a mi abuelo, a mi mamá, para curarnos a nosotros, tenía casi 75 plantas, ¿sí? Mario, una pregunta tú desde la química y la biología. ¿En qué radica esa composición botánica de la cual estamos hablando? ¿Cuántas plantas la conforman? ¿Es importantísimo que tenga una u otra planta? ¿Hay variedades de biche dependiendo de las plantas que se utilizan? Bueno, eso es una pregunta tanto compleja como simple. Yo creo que la humanidad tiene una enfermedad que yo he denominado la ceguera vegetal, ¿sí? En donde básicamente se nos olvidó que vivimos en una matriz rodeados de plantas, y aquí ahora la gente mira las plantas y la ve como un continuo de verde, ¿sí? Cuando pues básicamente cada planta tiene un verde diferente. Yo quiero preguntarte, Ana María, si cómo te fue a ti con el biche de coca, ¿no? La retroalimentación. Ese día probamos el de cacao, probamos el de coca y probamos un tercero, el de pipilongo. Y yo tengo que decir que el de coca, para mí, yo sí sentí un bienestar, lo que tú dices, ¿no? Yo no mambeo, no, es decir, no lo he hecho, pero sí sé que la hoja de coca tiene una estimulación, una cosa de bienestar, y yo sí lo percibí en ese traguito de biche, por eso me lo llevé. De hecho, Miguel Ángel me decía que si yo amanecía un día de malas, así como Vlad me estaba contando que había amanecido regular, un traguito de biche te pone bien. La próxima vez te lo traigo. En la madrugada y de ayunas. En ¿no? ayunas, para sí, que como, se absorba exacto, toda esa medicina directo al torrente sanguíneo. Ese es Bueno, pero sabemos que el biche es un alcohol y que pues ciertamente es un conservante, pero explícanos un poco esa relación química entre los alcoholes y este alcohol en particular y la medicina tradicional. Yo creo que hay un encuentro de dos mundos con el mundo afro, con el alambique cuando llegó, y se volvió un método de preservar y de poder llevar la medicina a cualquier otro lado,
¿sí? Entonces, si alguien se encontraba con el conocimiento de una planta medicinal o de varias, pues podía preservarlas dentro del biche y llevárselas entonces a la otra comunidad con la que hacía también trueque. Entonces eso permitió que muchas recetas del biche tienen una historia de sanación familiar, ¿sí? De que pues a la tatarabuela pues creó o encontró una planta que le sirvió para su condición y se empezó a desarrollar una fórmula que se empezó a transmitir oralmente generación tras generación y muchos de los biches y de los curados, sobre todo los curados, pues vienen con esta historia, con una historia familiar que se sigue preservando, y muchos de los biches que nos llegan acá, pues la gente no lo sabe, pero traen esa historia, ¿no? Es como un vehículo, como una nevera, como una máquina de conservación o algo así. Claro, el biche es un destilado de caña, el cual pues se volvió un vehículo para la medicina, para preservar la medicina y que no se te pudriera o se te secara en el camino y se perdieran las propiedades. Efectivamente podemos preservar las propiedades medicinales y es lo que se le denomina el curado. De hecho, eso se lo dirá Miguel Ángel, pero el curado no es por jamón curado, es curado por cura, porque es medicina. Para que aclaremos un poco, entonces tenemos un destilado, que es el biche, que es la base para que a partir de múltiples experiencias e historias que tienen las diferentes comunidades, se empiecen a integrar diferentes plantas y experiencias y lecturas de la naturaleza, y es allí donde se constituye el curado. Sí, pues mira, este es un tema muy como relevante, porque después de que se destila el biche, que el biche está puro, pues está la flor del biche que se descarta y pues la colita del biche que por simple. Es decir, cuando la destiladora prueba su biche, la destiladora es sabia, ¿sí me entiendes? Porque ella ya sabe qué destinación le va al biche, ¿sí? Este biche lo voy a utilizar para medicina, porque es que yo he visto, por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo decía, Daniel Abadía decía que su mamá podía clasificar yo no sé cuántas plantas, ¿sí? Y esa señora era un vademecum, ¿sí? Porque esa señora podía decir, esa planta sirve para tal enfermedad, esa planta sirve para esta, y esta planta y esta otra planta tiene tales y tales efectos en la matriz. ¿Sí me entiendes? Entonces, de esa botella de biche puro o ese recipiente de biche destilado puro, surgen unos derivados. ¿Sí me entiendes? Y vamos a hablar de los derivados del biche. Por ejemplo, el biche curado. El biche curado es un laboratorio farmacéutico. Porque cuando fui a conocer el Baudó, llegué a la casa de mi abuelo, y en la casa de mi abuelo había una estantería donde había 30 botellas, ¿sí? Donde llegaban cada uno de los moradores de ese corregimiento de Chachajo y le decían a mi abuelo, sírvame la copa, compadre, ¿sí? Que me voy para el monte, ¿sí? Se servían su copa y caminaban descalzos por la selva. Y decían, esta copa sirve para ahuyentar las culebras del camino, ¿sí? Es decir, y si lo mordía una culebra, también ahí estaba la cura, el tratamiento, porque es que allá no había hospitales. Y pasar la serranía para llegar a Quito, donde nunca ha habido un hospital de tercer nivel. Entonces la medicina, como decía Mario, las medicinas están en las plantas y las plantas son sanadoras. ¿Y cada curado de estos tenía un nombre en particular? Sí, tiene unas características, porque el curado de mi abuelo es diferente al curado del señor Casimiro. Entonces, cada familia tiene su propia cura en su botella curada. ¿Sí me entiende? Y cada una tiene su denominación. Es decir, la que creó esta familia es la de esta familia. Y la que creó esta otra familia tiene esas características particulares que la creó esa familia, y le puso 5 plantas que esta de otra familia se las agregó, ¿sí? Entonces cada familia le pone las plantas. Por ejemplo, una mujer que está
que es una partera y está haciendo los trabajos de parto con una mujer que tiene dificultades. Ella sabe qué biche le va a esa mujer y cómo va a lidiar con el parto para que ese parto sea, y bueno, yo digo, la asepsia del entorno, ¿sí? Limpian el piso con alcohol de biche o la flor del biche, el cabezón. Y todo eso. Y empapan las sábanas con biche. Es decir, y en toda la atmósfera que hay ahí, el aroma que hay ahí, es un relajante para la mujer, para sus dolores de parto. También cuando pare, entonces ahí viene la toma seca, ¿sí? Le limpia la matriz. La mujer que va a tener tiene un descontrol hormonal y que sus periodos menstruales y sus dolores pélvicos también tienen su botella de biche, ¿sí? La adolescente, la abuela le prepara su biche para sus dolores y todo. Su curado, es decir. Su biche son botellas curadas. Sí, esas son el biche curado. El biche curado es la farmacéutica, es la farmacopea afrocolombiana. ¿Sí me entiendes? La que se utiliza solo como medicina del cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Y eso es lo que acá banalizan y no saben, ¿sí me entiendes? Y ese conocimiento es el que nosotros tenemos que rescatar, ¿sí? Ese conocimiento es un activo, más que un activo cultural, es nuestro patrimonio como humanidad en este continente. Sí. Es que lo único que uno conoce sobre todo los curados es, bueno, la toma seca y un poco toda esa narrativa que hay en torno al petróleo, pero solamente se asocia con la parte erótica, a ¿no? la sexualidad. Entonces, sí. Claro, que el tumbacata, que el arrechón, el arrechón, el preña vieja. Que existen, pero que no son la única. Sí, pero yo digo que eso también es un sesgo de reforzar como ese estereotipo que tienen de los negros y las negras aquí en Colombia, con su erotismo, ¿sí me entiendes? Pero volvemos a la misma temática de lo secular y de la prohibición, ¿no? Cuando se prohíbe algo, un rasgo de una cultura, pues al contrario de lo que decía hace un rato, le quitamos es la salud. Entonces, la sexualidad ha sido una parte del bien, siempre es una parte del bienestar. De hecho, es lo que nos hace más humanos, porque pues... No, pero en ese caso es como Procas, la vulgarizan. Claro, es una banalización sin duda. No es como el erotismo como el erotismo que plantean el canon erótico de otras culturas. El de nosotros ya sabemos que es pues el tema erótico y lo afrodisíaco en la cultura negra. Es como un rasgo denigrante de nuestra dignidad, ¿sí me entiendes? Como, los negros son arrechos y que las negras son arrechas, no como en otros casos, ¿sí? Sí, pero una amiga negra me decía, mi abuelo me decía, mija, es que hay que ser arrecha, ¿sí? No, entonces pero la sexualidad es otra no cultura. Hay que banalizarla y hay que... Sí, no, eso sí está... No, es que es verdad, pero dentro de nuestro entorno. Pero esa no es la misma percepción que tiene el otro. El tema de la alteridad cuando el otro le dice... No, que lo objetiviza, que objetiviza sexualmente al negro como tal, sí, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. No es la misma como la idiosincrasia erótica del que tenemos nosotros de sí mismos, como el canon erótico que tiene el otro, el andino. Gracias Mario, gracias Miguel Ángel, de verdad que fue una sesión increíble, aprendimos muchísimo y nos queda por supuesto investigar más, hay mucho que decir alrededor del biche, pero esta sin duda es una entrada con historia, con contexto, que nos da a entender mucho más del biche que lo que seguramente sabíamos antes. Bueno, muchas gracias. Tenemos una conversación
que nos queda pendiente y que dejamos para la próxima semana y que se refiere a un tema de vital importancia y que es la ley del biche. Pero eso lo dejaremos para dentro de 8 días. Les agradecemos mucho habernos escuchado en este episodio de Antropofonías, el espacio radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. En la conducción les acompañamos Ana María González y Vladimir Montaña del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Diseño sonoro y masterización, Daniel Morales. Mezcla y sonido directo, Nicolás Robero. Postproducción, Natalie Marín. Redes, Silvia Aragón. Diseño gráfico, Natalie Cedeños. Diseño audiovisual, Fabián Bonilla. Edición, Vladimir Montaña. No se pierdan dentro de 8 días otro capítulo de Antropofonías. No olviden que pueden estar al tanto del tema del día de la próxima semana a través de las redes sociales del Museo del Oro y del ICANN. Si quieren escuchar todos los episodios, síganos en Spotify. Nos encuentran como Antropofonías. Hasta la próxima.